tardes. Hoy es miércoles 5 de agosto y estamos en otra emisión de La Nueva Normalidad, acá con Raúl Gardinari. Raúl Gardinari, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Encantado de estar acá, nuevamente con los amigos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, importante. Querido Borja de la Plaza, qué gusto, un gran amigo. Borja, querido. Hola, Néstor. Hola, Raúl. Mucho gusto veros como siempre. Hola. Desde Colombia. Un gusto, Borja. Bueno, la verdad que es un gran gusto. Perdón a todos que empezamos tarde, empezamos como 4 y 4 de la tarde. La junta fue totalmente mía. Estaba resolviendo, estuve todo el día corriendo de una junta a la otra y la verdad que se me complicó un poquito. Así que bueno, estamos acá con Borja, es un gran gusto. Nos conocemos con Borja desde John Rubicon en México. Borja es español. Contanos un poquito de vos, Borja. Bueno, Néstor, nos conocimos, si no recuerdo mal, en el año 2002, como a mediados del 2002, en México, cuando aterrizamos los dos allá. Pues yo como español, que había pasado antes un tiempito en Brasil, trabajando en publicidad, y ahí pues me tocó ir para México, a la ciudad de Monterrey, ahí en la frontera, y después a DF, donde conocí a Néstor, y nada, y después me fui para Miami, siguiendo mi carrera publicitaria en John Rubicon, pasé a DB, estuve en varias posiciones en la operación de Miami, trabajando para toda la región de Latinoamérica primero, y luego para no solo Latinoamérica, sino España y el mercado multicultural de Estados Unidos, cuando ampliamos el espectro de nuestra región. Y hace 4 años me invitó Juan Carlos Ortiz, que es el CEO de nuestro grupo a nivel regional, para venir a Colombia a manejar la operación de Colombia, que es una operación muy importante en nuestra compañía. Y nada, que llevo 4 años viviendo la vida colombiana laboral y personal, con mucho cariño. Bueno, para todos aquellos que no lo conocen, Borja no es un religioso, parece que tuviera ahí en todo caso podría ser una versión remasterizable del Padre Amaro, o bueno, ¿no? ¿Qué onda, Borja? O el Padre Apeles. ¿Cómo se llama? Padre Apeles. Padre Apeles. No se puede contar, ¿no? Lo que hacía el Padre Apeles. No se puede contar, claro. La verdad que me gustaría contar un montón de historias que tuvimos con Borja, pero no. Tendría que ser en horario de protección al menor, así que porque fue una linda experiencia. La verdad que años muy lindos trabajando en proyectos muy interesantes y también disfrutando de las bondades de la vida. Así que bueno, tengo muy gratos recuerdos, Borja querido. Así que, pero ahora te convocamos por otra cosa. Te convocamos porque has hecho una verdadera revolución ahí en DDB, en Colombia, y cuando ya habías estado en este espacio, fuiste uno de los primeros invitados en un grupo en ese momento, todavía estábamos definiendo el formato de la nueva normalidad, y bueno, y me decías que has aplicado una estrategia pulpo para salir de la tormenta. ¿Qué onda? ¿Qué es eso de la estrategia pulpo? ¿Nos contás un poco? Bueno, mira, lo primero que mencionas de la crisis, yo creo que yo siempre, la crisis me persigue, entre comillas. Cuando me fui a trabajar a Brasil, me fui a tratar de resolver una crisis. Cuando me fui a México, a Monterrey, también teníamos una crisis en aquel momento en la compañía con nuestro cliente más importante. Y luego estando en la región, en operaciones, pues he estado de crisis en crisis y ahora aquí en Colombia pues me tocó venir también a resolver una
crisis. Hace 4 años ya. Pasamos esa crisis, nos superamos, tuvimos muchos éxitos, pero de repente llegó el coronavirus y nos metió en otra crisis. Entonces vivimos en un mundo de crisis. Los dos que sois argentinos, pues creo que mejor que nadie sabéis lo que es navegar en la crisis. Ni nos hagas acordar. Este es el momento que tenemos para olvidarnos de todos nuestros problemas, ¿no? Claro. Entonces, mira, este es un tema, ese tema del pulpo es una anécdota muy interesante que tengo cuando me iba para Colombia. Yo estuve hablando con un mentor que tenía, había sido mi jefe, un gran profesional argentino también, Guillermo Diego. Y le pregunté por qué él había estado en la misma posición que yo en Colombia, muchos años atrás. Le dije, oye, ¿tú qué crees que yo debería hacer cuando llegue a Colombia? ¿Sabes? Entre otras cosas, ¿no? Me dijo, mira, tú que eres un tipo muy acelerado, ¿no? Creo que en este caso deberías evaluar muy bien la situación y después dedicarte en profundidad a un asunto, sacar el asunto más importante, más relevante, que más impacto tenga en la compañía, y una vez termines con ese te metes con el siguiente, es decir, ir matando los soldados del equipo del ejército enemigo uno por uno. Yo le escucho con mucha atención, obviamente, pues porque Guillermo siempre es una persona muy sabia, y nada, me fui a mi casa. Y durante los días siguientes, en periodo de reflexión, yo dije, voy a hacer lo contrario. Yo no puedo... Muy Borja, muy Borja. O sea, si no lo hacías con tu jefe, menos lo ibas a hacer contigo mismo, ¿no? Dije, voy a hacer lo contrario, porque una vez conocí bien cómo era la situación y la verdadera crisis en la que estaba la compañía, porque no era un tema puramente cosmético, era un tema estructural, me di cuenta de que tenía que cubrir muchos agujeros de un barco que estaba perforado, ¿ok? Y que se iba a hundir. Y si yo me concentraba en tapar el agujero más grande, en lo que me demoraba en taparlo, el agua iba a entrar por el resto de los agujeros. Claro. Entonces, te tocaba volverte de alguna manera muy multitasking, enfocarte en muchas cosas a la vez, trabajar muchas más horas de las que marca el horario laboral normal, porque si no, pues es imposible hacer catch-up con el legado que te habían dejado y evitar de esa manera que el barco se hunda. Entonces, hubo quien en la compañía me llamó un día y me dijo, tú pareces un pulpo, ¿sabes? Porque tienes 8 tentáculos y siempre están todos los tentáculos moviéndose al mismo tiempo. Yo creo que tienes razón, ¿sabes? Tienes razón, lo que pasa es que eso pues, también genera un desgaste importante, ¿sabes? Y muchos sacrificios personales para poder tener ese nivel de dedicación y estar tapando tantos agujeros al mismo tiempo. Bueno, ¿y cuáles eran esos desafíos? ¿Cuáles fueron esos grandes desafíos que tuviste? Pues desafíos, Néstor, de todo tipo. Desafíos desde el punto de vista operacional, es decir,
una compañía en la que existe la anarquía, ¿sabes? Como principio, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en la que no hay procesos, no hay estructuras bien establecidas, en la que las relaciones con los clientes están, la mayoría de ellas, en peligro, en la que cuando llegas se pierde, antes de llegar se pierde el cliente más importante, un cliente que representa más del 25% de los ingresos netos de la compañía, en el que no hay talento digital, ¿sabes? En un momento en el que el mundo digital es tan importante, en el que también nuestras oficinas del pasado, ¿okay? Completamente destruidas, pero una cantidad de cosas en las que, de alguna manera, si tú no eres capaz de taparlas todas, hay alguna que te va a estallar. Claro. Y la credibilidad que puedas estar generando con un determinado cliente, por 1 o 2 o 3 puntos que has mejorado, se puede ir al garete por un cuarto punto que no has logrado mejorar a tiempo. Claro. Y una pregunta, ¿eso cuándo fue? ¿Cuánto hace de esto? Mira, de eso hace exactamente 3 años y medio. 3 años y medio. Es bueno contar, porque creo que lo que me gustó de la historia esta que estamos contando acá, es que mucha gente hoy se está lamentando frente al COVID, ¿por qué no avancé más rápido, ¿no? En la digitalización? Y acá lo que tenemos es un caso de una compañía que supo identificar que tenía que cambiar, que tenía que modernizarse, fue una decisión de management, y justamente cuando lo agarró el COVID, los agarró muy bien preparados, ¿no, Borja? Bueno, de hecho, cuando me preguntan cómo te ha impactado el coronavirus, siempre respondo lo mismo. Me ha impactado muy duro, o sea, el golpe ha sido muy fuerte. Pero gracias a todo, nos pilló, nos agarró en el mejor momento histórico de la compañía. Es decir, nosotros habíamos transformado la compañía, la teníamos digitalizada, operando de forma eficiente, con un producto impecable, con buen talento, de forma que el coronavirus llega, nos golpea, ¿ok? Pero no nos noquea. Ha habido otras compañías que han sido noqueadas. Claro. Que han salido, otras que serán noqueadas en breve, ¿no? Y otras que van a ser noqueadas. Claro. ¿Qué decís, Raúl? ¿Cómo ves el tema de las personas? Bien, eso es lo que justo hoy vamos a preguntar, ¿no? Como, todo esto tiene que ver con el pilar básico que tenemos en las organizaciones, que es las personas. ¿Cómo fue, digamos, el liderazgo y la gestión de las personas en este periodo, Borja? Teresa. Mira, esa es una muy buena pregunta, porque en un negocio como el nuestro, que es un negocio creativo, en la industria de servicios, el valor de las personas es el mayor valor que puede tener una compañía como la nuestra. Nosotros no producimos tenis, ni producimos neumáticos, producimos ideas. Entonces, las ideas no las sacan las máquinas, las sacan los humanos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de que la gente que trabaja en la compañía se sienta muy comprometida, se sienta muy apoyada, se sienta muy respaldada, se sienta muy motivada, porque de eso va a depender que den lo mejor de sí mismos, y si ellos dan lo mejor de sí mismos, el producto que vamos a entregarle al cliente va a ser el mejor producto. Y si tenemos el mejor producto, otros clientes lo van a querer comprar. Y nuestros clientes van a querer pagar incluso un poco más si el producto es mejor. Y eso nos va a hacer poder tener un buen desempeño financiero como último eslabón de la cadena. Para nosotros este tema del coronavirus pues ha sido un reto salvaje, porque implicaba decisiones muy difíciles con la gente. Por ejemplo,
muy difíciles. Es decir, hoy me decía Raúl, en esto, cuando empezábamos, me decía, ¿cuánta gente tienes en la agencia? Más de 500, ¿no? Y le dije, tenía. Claro. Ya no tengo más de 500, ahora tengo menos. No puedo decir cuántos por confidencialidad. Pero el impacto ha sido importante. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con la moral de la gente? ¿Okay? ¿Cómo va a sobrevivir a esto y cómo en función de eso va a sobrevivir la compañía? Entonces, cuando todo esto empezó, nosotros apostamos a una estrategia que estaba basada primero en la salud, la protección de la salud. ¿Ok? Y una vez que esté protegida la salud y tengamos la cosa ordenada, nos vamos a centrar en el producto. Es decir, primero todos a sus casas, tener las herramientas necesarias para trabajar muy bien desde casa. A partir de ahí, que la gente opere eficientemente, que el producto que entregamos al cliente no baje de calidad. Y una vez hayamos resuelto eso, ahí vamos a empezar a pensar en la parte financiera, cómo vamos a ajustar, a quién vamos a despedir, a quién vamos a sacar de licencia no remunerada. Todo esto acordado obviamente con la gente, porque hay que tener esto por ley, pues hay que hacerlo de forma voluntaria por parte del empleado. ¿Quién va a salir, como digo, de licencia no remunerada? ¿Quién va a salir de vacaciones? Vamos a proponer una bajada salarial y que la gente la acepte, ¿sabes? Que la gente acepte bajarse su salario para que haya menos despidos y la compañía pueda tener un futuro más halagüeño. Entonces, ¿estás hablando? Dime, perdón. No, que yo siempre esto de bajar el salario, hay mucha gente que se enoja, ¿no? Con el tema de bajar el salario. Y eso, la gente que estamos somos independientes, que no estamos en relación de dependencia, a mí me encantaría bajarme el salario, pero saber que voy a cobrar algo a fin de mes, ¿no? Esto no se enojen, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Pero hoy se han creado dos clases sociales. Una, los que tienen trabajo regular y los que tenemos que estar persiguiendo la chuleta, como dicen acá en México, día a día, semana a semana y mes a mes, ¿no? Entonces, yo siento que son muy afortunados. Y tienes toda la razón. Y de alguna manera, eso yo se lo he dicho a nuestra gente. Es decir, una de las cosas en las que yo me centré mucho fue en ser muy honesto, muy honrado, muy transparente con la gente. Desde el día 1 le contamos a la gente cuál es la situación financiera de la compañía, las necesidades de ajuste que teníamos que tomar, las implicaciones que tenía bajarse los salarios en determinados niveles. Si nos bajamos los salarios, ¿a cuántos empleados podemos salvar? Yo le mostré a mis empleados un cuadro con una escala de tanto nos bajamos los salarios, tanto estos compañeros van a seguir teniendo trabajo. Claro. ¿Okay? De forma que la decisión del ajuste no va a ser una decisión mía como CEO unilateral, ¿sabes? Y dictatorial, sino la vamos a tomar en equipo, ¿sabes? Los 500. Y te puedo decir que 98% de los empleados se bajaron voluntariamente el salario. No, pero claro, por eso yo les diría a todos los que tienen un trabajo, ¿no es cierto? Manténganlo, o sea, sean flexibles, porque uno siempre piensa que uno no va a caer en la volteada. Pero si cae en la volteada, después salir a la calle en un momento donde todos los independientes estamos como locos buscando oportunidades, más todos los que están saliendo, que también están buscando oportunidades,
es una carnicería. Afuera es una carnicería. O sea, pero el tema es sobrevivir, ¿no? No perder el estilo, pero sobrevivir. Y Néstor, y con mucha honestidad, también se les dice, que fue parte de mi discurso, es esto es lo que nos vamos a bajar el salario empezando yo, ¿ok? Pero si en X compañía del grupo somos capaces de incrementar los ingresos en los próximos tiempos hasta este nivel, ya sea en 3 meses o en un año, cuando lleguemos a ese nivel, volvemos todos al salario anterior. Es decir, no vamos a tomar una decisión que te putea para siempre. No, es decir, va a depender al final de cómo esté la compañía, va a depender cómo van a poder estar los empleados, ¿no? Esto es una cadena de valor en la que hay vasos comunicantes y uno depende del otro. Ahí te felicita Osvaldo José Baloa Galaviz. Bueno, te saluda, te felicita por lo que estás haciendo y que, bueno, de alguna manera es el tipo de liderazgo que se necesita, ¿no? No hay cosa peor en las organizaciones que bajar la montaña con los ojos cerrados, ¿no? Porque a la gente hay que explicarle, miren, esta es la realidad, y estos son los riesgos. Entonces, porque a veces parece que fuera algo de sentido común, ¿no? Bueno, lo sacamos de determinada cantidad de gente porque el objetivo está que no se implique la compañía, porque lo peor que puede pasar es que las compañías luego quiebren. A veces lo que yo siento que los gobiernos populistas no terminan de entender, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero las compañías, pero si las compañías no pueden sobrevivir, quiebran, y si no quiebran, se pierden el 100% de los empleos. Entonces, gobiernos, empleadores, empleados, todos tenemos que ponernos las pilas. Claro, después, yo creo que también hay que hacer un comentario acá, es lo que dicen muchas veces los sindicatos, ¿no? Dice, bueno, cuando viene la crisis nos pega a todos por igual, pero cuando viene la época de vacas gordas, se las llevan siempre los mismos, ¿no? Entonces, también después hay que pensar para los momentos de bonanza, cómo se aprovecha para repartirla, porque en el riesgo también la gente corre el riesgo. Yo, por ejemplo, tuve agencia personal, ¿no? Y los chicos que trabajan en la agencia saben que cuando llegó el momento de bonanza estábamos mejor y cuando llegó el momento de apretarnos había que apretarnos, ¿no? Y la verdad que yo tengo que reconocer que la gente también, cuando hubo momentos difíciles, la gente puso el hombro y pasamos los momentos difíciles juntos, y cuando hubo que repartirla también se repartió proporcional para la gente, ¿no? Mira, aquí te digo que, te repito, 98% de las personas voluntariamente se bajaron el 98%. Y los que no lo hicieron, nos explicaron el porqué. Y eran situaciones dramáticas, ¿no? Es decir, el individuo en el que su mujer acababa de perder el trabajo, acaban de tener un hijo, está pagando una hipoteca y bajarse un 5% el salario, un 10 o lo que sea, no le da, o sea, no va a llegar a final de mes. ¿Okay? Entonces, pues obviamente pues son cosas que se entienden y se respetan. Ahora, cuando uno maneja las cosas de esa manera, ¿sabes? No ocultando las cosas, porque lo tradicional
tradicional en las compañías es, no vamos a decir nada, vamos a pedir el compromiso, pero dentro de 2 meses nos los echamos a todos. ¿Pues, ok? Yo he apostado por una gestión de alta transparencia, que la gente entienda cómo está el negocio, sepa cómo están los números. Les he mostrado el portafolio de clientes, les he dicho cuál está impactado, cuál no. Y qué es lo que necesitamos para salir adelante. Ahora, te cuento este detalle, esto es una bellísima anécdota. Todos los años nosotros hacemos una encuesta de compromiso y satisfacción de los empleados que la corre Pricewaterhouse a nivel global. En esa encuesta se mide el nivel de compromiso y el nivel y el intent to stay, que se dice, es decir, la intención que tiene el empleado de permanecer en la compañía por lo menos durante 12 meses más. Esos son los 2 indicadores principales. Hay 40 preguntas, no, un poco más de 40. Nosotros este año le agregamos un set extra de preguntas de qué tan bien el equipo de liderazgo de la compañía había gestionado la crisis, qué también se habían sentido apoyados por el equipo de liderazgo, etcétera, etcétera. Es alucinante porque la mayoría de las agencias de nuestra red en el mundo no están haciendo la encuesta este año porque por las circunstancias se decidió no hacerla. Yo la quise hacer porque yo quería ver cómo éramos capaces de compararnos con el año pasado, siendo que este año tuvimos un coronavirus. Crecimos 9 puntos en compromiso. Es decir, el año pasado estábamos en 79% de compromiso, que está muy bien. A partir de 80 se considera excelente. Y hemos dado 88 puntos de compromiso en más de 400 personas que respondieron la encuesta. Y en intención de permanecer más de 12 meses, que estábamos en 75 el año pasado, hemos hecho 86 puntos. Hemos subido 11 puntos. La intención de permanecer creo que puede tener un cierto sesgo porque pues, en esta época de crisis pues, la gente tampoco está tan abierta a moverse de empleo. Pero el tema de compromiso es impresionante. Y ante la pregunta de qué tan bien ha gestionado la compañía la crisis y qué tan acompañado me he sentido como empleado, tuvimos 88% también. En una empresa en la que hemos tenido que despedir un montón de gente, en la que el 98% se ha tenido que bajar el salario. Entonces uno ve que esa transparencia, que la gente sienta que el CEO está en el mismo, estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Todos en el mismo barco, me parece fundamental. Y el ver ese nivel de compromiso me hace pensar que si el coronavirus no nos sigue sacudiendo de forma violenta, si aplicamos la teoría de Harvard Business School en la cadena de servicios, que buena gente da buen producto y buen producto da buen performance, pues nos tiene que ir muy bien el año que viene, ¿sabes? Entonces, esa es la apuesta. Bueno, y ahora, baile con los clientes. ¿Cómo es eso? Con los clientes. Sí, la relación con los clientes. Tú me contabas un poco en la antesala que esto lo ves como un baile, ¿no? En el cual, una danza, en la cual, bueno, digamos, buscamos un ganar-ganar o un beneficio mutuo. ¿Cómo es el tema de la relación con los clientes? Bueno, mira, Néstor, que ha trabajado en el mundo de la agencia, sabe que los clientes normalmente... Por eso
río, por eso me río. No. Sí, sí. Normalmente los clientes en su mayoría, no su mayoría, pero un buen número de los clientes bailan solos, ¿ok? Ajá. Y la Sí. gente baila sola. No son la mayoría de los casos en los que el baile es conjunto, ¿ok? Claro. Es muy difícil en nuestro negocio, por lo menos por lo que yo he visto en el pasado, que un cliente se ponga en los zapatos de su proveedor, ¿ok? Que es algo que nosotros, por lo menos con mi filosofía, tratamos de hacer con nuestros proveedores. Creo que esta crisis, igual que por un lado, en algunas situaciones y con algunas personas, ha sacado lo peor de muchos, por otro lado, ha sacado lo mejor de muchos clientes. Y yo me siento muy satisfecho de haber podido tener muy buenas conversaciones en las que he sentido como varios y muchos de nuestros clientes se han puesto en nuestros zapatos, han entendido cuál es nuestra situación. Yo les he explicado cómo es nuestro modelo de negocio, cómo funciona, cómo se impacta y cómo cada una de esas conversaciones que hemos tenido para ver cómo vamos a ajustarnos en conjunto para poder salir de esto, que no es una conversación en la que es un baile de dos, solo del cliente y tú. No, es del cliente tú y el resto de clientes de la agencia. Porque en otras circunstancias en las que uno tiene vacas gordas, puede tomar una decisión con respecto a un cliente sin pensar en el resto. Pero en este caso, en el que el 80%, 90% de los clientes están fuertemente afectados, la decisión no puede ser tomada solo pensando en un cliente. Es un baile de salón, ¿sabes? Es una coreografía. Es una salsa rueda, como en Cuba. Es una salsa rueda, ¿sabes? En la que tenemos que entender la situación de todos. Y la verdad que me siento muy satisfecho porque creo que hemos tenido conversaciones muy ricas, muy productivas, muy honestas. También te digo, también hemos tenido los clientes que pues no han sido tan razonables, no han querido bailar, ¿sabes? Y que han dicho, mira, aquí se va a tocar un rock and roll y bailas el rock and roll al ritmo que yo toco, ¿sabes? Eso también nos pasa. Pero ese momento que suena una fanfarria, si decimos, Borja va a dar nombres. No, solo una nota graciosa. No. Está bien, bueno, está también. Borja, en general, ¿cómo sentís que el tema, los clientes, qué pasa entre los clientes y las agencias? ¿Qué pasa entre los clientes? ¿Por qué son tan difíciles los clientes de las agencias? ¿Te animás a hablar del tema? Pues mira, yo creo que también depende de los casos. Yo, Néstor, le tengo que decir que en los años que llevo en Colombia, son los años en los que me he sentido más a gusto y más íntimamente conectado con mis clientes. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo en el que hemos estado muy enfocados en conocer muy bien su negocio, en entender muy bien sus dolores, ¿sabes? En no pensar en nosotros mismos, sino en pensar en ellos más que en nosotros. Porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Entonces yo creo que muchas veces, y es muy generalizado en las agencias, y te lo digo pues por la experiencia que hemos tenido, tanto tú como yo, en varias agencias en diferentes países, y por el contacto que tenemos con colegas de otras agencias, la agencia solo piensa en la agencia. Solo piensa en la agencia,
en sus premios, en si le va bien, si le va mal, pero no está pensando en el negocio del cliente, en la mayoría de los casos. Y nosotros hemos trabajado aquí con una filosofía de realmente estar dentro de los pies del cliente, sentir cómo siente el cliente, y creo que eso ha generado una intimidad y una estrechez en la relación que nos ha ayudado a trabajar de una forma pues muy diferente a la que históricamente hemos trabajado con otros clientes. Y eso también nos ha ayudado cuando ha llegado la crisis a poder establecer estas conversaciones tan honestas y tan íntimas desde una posición mucho más ventajosa que si simplemente hubiéramos sido una agencia que pensábamos nada más que en nuestro propio interés. Claro. El interés del cliente ahí por delante, ¿no? Interesante. Acá habían puesto... ¿Me están escuchando? Sí, claro. Sí. Acá lo que estoy diciendo, multitasking. ¿A qué te referías cuando pusiste esto, Raúl? Aquí hablamos del punto. A ver. La pregunta era esta, ¿no? Que era, ¿cuál es uno de los desafíos que hoy tiene que enfrentar, digamos, la agencia? Y bueno, Borja con su equipo. Esto de, bueno, hace una sola cosa a la vez, eso era el paradigma del pasado. Bueno, ¿cómo es este nuevo mindset, digamos, de tener que hacer varias cosas a la vez? ¿Cómo, si tienes algún ejemplo, estaría bueno y mostrar el tema de multitasking, ¿no? Esta necesidad de reinventarse, digamos, en la realidad post-pandemia. Pues mira, uno hace muchas cosas, ¿eh? Yo, por un lado, soy hombre, ¿ok? Género masculino. Habrá el que dirá, está hablando masculino, femenino. No, ahora somos todos iguales. No, pero no es verdad. ¿Ok? El hombre tiene una capacidad de concentración inferior a la mujer. ¿Ok? Entonces, a mí, tradicionalmente, históricamente, en mi casa me ha costado siempre el tema del multitasking. ¿Eh? Okay. Entonces, estoy haciendo una cosa y me llaman, no me distraigas que estoy haciendo esta cosa. Pero con el paso del tiempo y en el trabajo en particular, me he dado cuenta que necesito hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero, pues obviamente ha sido un desafío. En una posición como la mía, pues me toca estar viendo los números del forecast, reportarlos, calcular indemnizaciones con los financieros, en el caso de que tengo que hacer un recorte, me toca estar viendo temas estratégicos, me toca estar viendo temas creativos, me toca tener que estar viendo temas operativos, temas de gestión, es decir, es una cantidad de temas impresionantes y todo, bueno, pues con la experiencia he ido aprendiendo a manejar todo eso. También hay una cosa que creo que es una reflexión interesante, que siento que está pasando cada vez más con esta nueva era que estamos viviendo, y es la proliferación que está habiendo de un determinado tipo de talento que nosotros llamamos T-People, con T de Tomás. ¿Ok? ¿Cómo se llama? El T-People. Es el perfil T, ¿no? Perfiles test, ¿ok? En los cuales tienes una especialización muy grande en el vertical de la T, ¿ok? Pero eres capaz de navegar con latitud en otras áreas que no son tu core expertise, pero sí las puedes hacer bien si eres curioso y te entrenas, te capacitas y tienes los huevos, ¿sabes? Para
para no tener miedo, ¿ok?, de enfrentarte a un desafío en un área de trabajo que no es en la que tú eres excelente, ¿no? Entonces, este tipo de perfiles es algo que nosotros estamos buscando cada vez más en la agencia, porque de alguna manera la reducción de la operación hace que una persona eventualmente tenga que cubrir una posición y media. Cuando digo una y media, significa que yo lo voy a estar sobrevendiendo al cliente, eso nunca lo voy a hacer con honestidad. Pero eventualmente, yo antes tenía un diseñador de UX y un diseñador de UI, y me tocó despedir al de UI. El de UX le tocó hacer UI, ¿sabes? Entonces, esa persona que antes era una I, se volvió una T. Y creo que eso es importante. Eso no es la definición exacta del multitasking, pero creo que tiene mucho que ver. ¿Sabes? Tiene mucho que ver. Es una apuesta importante. Hoy en los diseños organizacionales de agilidad, y bueno, también lo teníamos nosotros en los equipos autoorganizados en la fábrica que conoció Néstor acá en Argentina, lo que teníamos era un diseño organizacional en el cual le pedíamos, le decíamos a cada persona que tenía una responsabilidad en un puesto, pero que, digamos, tenía un tiempo para entrenarse, digamos, en otros lugares. Pues él no iba a ser su puesto. Lo que iba a tener acá en el equipo era un rol. Era, ¿no? El puesto era un título más, pero acá lo que necesitábamos era encontrar esta flexibilidad organizacional en la cual todos nos pudiéramos ¿no? Sustituir en caso de vacaciones, o si nos pasaba algún otro problema, quién iba a estar frente al cliente atendiéndolo. Entonces, esta pérdida de flexibilidad que a veces tenemos en los lugares donde hemos visto algunas charlas, ¿no es cierto?, del tema de los silos organizacionales, o estos diseños organizacionales muy rígidos, que no permiten esta flexibilidad y que necesitamos en las organizaciones de hoy, ¿no? Así que este perfil T es una de las características importantes de los equipos ágiles, así que está muy bueno. Sí, no sé si es multitasking, pero es, digamos, multitask ordenado. ¿Sí? Sí, pero también es poder jugar varios roles, ¿no?, dentro del equipo. Hoy pasa mucho con los equipos de fútbol. Las personas antes, hoy las posiciones estaban muy claras, y ahora dice, no, yo necesito un jugador que si tengo que atacar, ataca, y si tiene que, cuando los otros atacan, si tiene que defender, defiende, ¿no? Entonces, como que uno puede jugar en varias posiciones de la cancha, ¿no? Y pasa mucho con las selecciones cuando van a los mundiales. Si te llevas tipos que son muy en una sola posición, después puedes tener problemas con las lesiones, a medida que va avanzando el campeonato, las tarjetas amarillas. ¿Un poco a eso te referías? Sí, claro. Multitasking al final pues tiene su definición. Y la forma T, ¿no?, el T-People, no es exactamente lo mismo, pero tiene todo que ver. Y yo, como tú, Néstor, uso mucho la metáfora del fútbol para nuestro negocio. Es decir, una agencia de publicidad es como un equipo de fútbol. Claro. Es exactamente igual, o sea, es que no hay ninguna diferencia. Y lleno de estrellitas, ¿no? A veces, claro, porque justamente hay que manejar esa parte. Claro, tienes el que sale a jugar y juega un partido bien, pero luego no juega bien el resto de los partidos. Y sale y hace un par de regates y una rabona y tal, para que le aplaudan, pero después no es capaz de defender a nadie ni de meter un gol, ¿ok? Claro. Entonces, al final, así es la vida como el fútbol, ¿no? Y las agencias de publicidad igual. Eso. Bien descrito. Muy bueno. Después, el otro punto que está ahí, un poco en la lista que hemos definido al principio, cómo crear y mantener la cultura, ¿no? ¿Cómo se crea?
Ese es un reto gigante. De nuevo, insisto en que una compañía como la nuestra, que es una compañía en la categoría de servicios, en la que el talento humano es el activo principal, pues el tema cultural se vuelve absolutamente fundamental. Y ahora que estamos en la pandemia, con la gente trabajando desde sus casas, no están en la oficina, es decir, no están en el ambiente, ¿ok? No están en el nido donde se respira normalmente la cultura de la compañía. Por lo tanto, se genera un gran reto de que de forma abstracta se mantenga esa cultura. Eso es difícil. Y se vuelve más difícil todavía cuando entra gente nueva. Nosotros, durante estos meses, hasta el día de antes de ayer, que fue el día 3 de agosto, desde el marzo hasta el 3 de agosto no hemos contratado a nadie. Y el día 3 de marzo entró la primera persona. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer para que la cultura de la compañía, en esta nueva persona que está entrando y las que vienen ahora, que más adelante, haciendo algunos reemplazos de gente que se ha ido, ¿cómo voy a hacer para que vivan la cultura de la compañía a distancia, conociendo a la gente a través de una videollamada? Es muy complicado. Es muy complicado. Lo que hemos hecho ha sido rediseñar el proceso de onboarding de la gente, ¿sabes? Claro. En la que cada cosa que pase sea una experiencia para el nuevo empleado. Bien. Desde un welcome email, ¿ok? Que he redactado yo personalmente, ¿ok? Desde un kit de bienvenida con determinados elementos, ¿ok? Entre los que puedes tener pues, unos auriculares, la compañía que vas a estar utilizando muy a menudo, un mock, pues este no es del de la agencia, ¿ok? Pero un mock brandeado de la compañía. Una serie de cosas. Te voy a mostrar aquí también un cuaderno de la compañía, unas láminas, estas son las pruebas de color, ¿ok? Unas láminas en las que está un poquito de la historia de la compañía, en la que tenemos los drivers de la compañía, los códigos culturales que tenemos que respetar más que nunca estando a distancia. Muy bueno. ¿Cuáles son los valores, los mantras que tenemos? ¿Cuáles son las libertades que tienen que imperar en la compañía? ¿Cuál es la filosofía de la compañía? ¿A quién tienen que llamarse? Hay un tema técnico a nivel de tecnología. Algunos tips para trabajar desde casa. Es decir, darles una serie de elementos que les hagan que cuando entran, todo aquello que antes vivían en un ambiente físico, lo puedan vivir de otra manera. Cómo presentarles al equipo, ¿sabes? Es decir, entra una persona, hay que presentarles al equipo, tiene que conocerlo rápidamente. Pero no lo va a encontrar en el café cuando a las 9:30. No lo va a encontrar en el café. Entonces tiene que crear espacios para... Muy interesante lo que estás contando, ¿eh? Muy interesante. Ahí lo que hicimos fue que con el director de UX de la compañía diseñamos el Customer Journey del empleado. Hicimos un trabajo para ver cómo tenemos que trabajar con ellos durante coronavirus desde un tema de bioseguridad, pero también desde un tema cultural. Mira qué bueno. Y es un punto donde tenemos que apretar más para que la cultura se viva de verdad, ¿ok? Entonces, pues esas son las cosas que cuando luego corres la encuesta haces que subas 9 puntos en época de COVID, ¿sabes? Claro, porque te estás anticipando los problemas. Mucho lo que estuvo pasando en estos tiempos y que, bueno, también estábamos hablando al principio de esta temporada que la llamamos la nueva normalidad, cuando hablábamos con Natalia Kingsland, ¿no? Nos decía los desafíos que tenían en Walmart, en Argentina en ese momento, ¿no? O sea, cómo le daban apoyo a la gente porque el incremento del estrés, de la depresión, por estar viviendo una situación para la cual no estaban preparados, no estaban entrenados, ¿no? Y de pronto se tenían que enfrentar con situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces ellos habían armado toda una estructura
para darle soporte a los líderes de las tiendas, ¿no? Justamente cuando se sentían solos, no sabían a quién recurrir, y bueno, necesitaban crear espacios donde puedan llamar, donde los puedan contener, donde los puedan coachar de alguna manera, ¿no? Ese es un tema en el que tenemos que mejorar, ¿ok? Yo creo que toda la compañía, la nuestra también, que es en el tema del coaching psicológico, que es algo que sí hemos visto a través de otras encuestas que hemos hecho, que la gente lo está pidiendo, ¿sabes? La gente está sufriendo mucho, ¿sabes? Es decir, pues mira, en mi caso en particular, pues yo soy el CEO de la empresa, por lo tanto, pues soy de los que más ganan en la empresa y tengo un apartamento grande, ¿ok? Y tengo una familia pequeña. Entonces, tengo un lugar de esparcimiento, pero pues te pasa que tienes un montón de empleados que hay el que vive en un apartamento de 50 metros cuadrados y son 4. ¿Ok? Y estar así 4 meses, 5 meses, psicológicamente, tiene que ser muy difícil, porque es difícil para mí, imagínate cómo será para ellos. Entonces, uno trata de ponerse en sus zapatos en este sentido, trata de hacer cosas que les pueda ayudar, pero también uno se da cuenta de que no ha logrado hacerlo todo y hacerlo todo bien. No, o sea, claro. No, pero muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando uno tiene una casa un poco más grande, con distintos espacios, yo, por ejemplo, me ando cambiando de ambiente en ambiente para no deprimirme. ¿Sabes lo que me pasa a veces, Borja? Que siempre se lo cuento a Raúl. ¿Sabes lo que me pasa? Por ejemplo, estoy trabajando, estoy haciendo algo y de pronto me acuerdo tomando un café en Polanco. O en el esperando el semáforo. ¿Cuándo quise esperar un semáforo? ¿Entendés? Pero la cabeza como que se me va, como que el cuerpo está pidiendo volver a la normalidad, es decir, volver a hacer las cosas que hacíamos regularmente y casi no le prestamos atención, ¿no? Ahí Adriana Mezquita Laguna dice, ¿no? Que había un comentario anterior también de ella que te decía qué bueno, y yo la verdad que refuerzo esto. No es muy común, Borja, ver todos estos detalles que tú nos muestras al respecto de la cultura. Creo que ha sido muy, muy específico y te agradezco por todos los ejemplos que has mostrado, porque es aplicar un poco lo que es la experiencia del cliente en trasladarlo a la experiencia de empleado, usar el Journey Map para trazar ese camino que recorre el empleado para el tema salud, me parece una idea brillante. Creo que en tu perfil también sos una persona que aboga mucho por la creatividad y la innovación, ¿no? Creo que ahí sos un gran defensor de estas prácticas y de esta competencia. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cómo estimulas un ambiente creativo, un ambiente innovador en un ámbito que de por sí, digamos, en una agencia como la tuya, viven de eso? Pero ¿cómo lo estimulas a un grado más? Pues mira, te lo estamos mostrando aquí. Este es un tema muy interesante. No me voy a inventar la rueda. Te voy a contar un poquito de esto, que esto es una belleza, que se llama Las 4 Libertades. Las 4 Libertades. Este tema de las 4 libertades es lo que a mí me atrajo para trabajar en la compañía en la que trabajo hoy. Cuando yo me entrevisté con el que fue mi jefe muchos años, el presidente regional, que era un americano, que ahí con Néstor lo conoció muy bien, que se llevan excelentes, son muy amigos, Néstor y el americano. Con este tipo, él me contó en la entrevista, me contó las 4 libertades. Y a mí eso me dejó seducido, o sea, me pareció espectacular. Entonces, lo que dicen, y son 4 cosas que definió un presidente histórico de DDB que se llama Keith Reinhardt, que dijo que en todas las oficinas de DDB en el mundo debían vivir estas 4 libertades, debían imperar, y que eran una obligación para todos los gerentes de cada una de las agencias el hacer que esto pasara. Y es un derecho de todos los empleados que esto pase. Y esas 4 libertades son, una se llama Freedom from Fear. Es la libertad frente al miedo. Y que dice que en una industria creativa como la nuestra, la mente creativa se bloquea con el miedo. Por lo tanto, los gerentes tenemos que liderar desde la inspiración y no desde la intimidación, ¿vale? Entonces, uno trata de crear un ambiente en el que la gente no sienta temor y que sepa que las puertas están abiertas para que si alguien abusa
con su poder, o de la forma que sea, ellos puedan levantar la voz, ¿ok? Y ser escuchados. Otra es freedom to fail, que es la libertad para equivocarse. Pues una industria creativa como la nuestra, nosotros tenemos que hacer las cosas de forma diferente, porque si haces las cosas igual que las hacías antes, entonces no estás siendo creativo. Pero cuando tú repites lo que hacías antes, no te equivocas. Si tú vas a hacer las cosas diferentes de forma creativa, te puedes equivocar. Entonces tú tienes que invitar a la gente a equivocarse. Y yo eso es algo que hago con todo el mundo, excepto cuando se trata de cosas en las que uno no se puede equivocar. Entonces yo le digo al financiero, le digo, tú no te puedes equivocar. Cuando tú haces un presupuesto y sumas 2 más 2, porque si te equivocas, vas a tener un problema. Pero si tú implementas un nuevo proceso de facturación y no funciona, pero fuiste creativo implementando ese proceso, te felicito, ¿sabes? Intentamos hacer algo para mejorar. La tercera libertad es freedom from chaos, la libertad frente al caos. En una industria creativa, el caos es importante, porque si no hay caos, no hay creatividad. Pero demasiado caos hace que la creatividad se disperse, se diluya, no esté bien enfocada. Entonces, nosotros los gerentes tenemos que darle a los creativos herramientas tecnológicas, procesos mentales, frameworks, para que ellos puedan canalizar su talento de la mejor manera posible. La cuarta libertad, que no por ser la cuarta la menos importante, sino quizás la más importante, es freedom to be, que es la libertad de ser uno mismo. ¿Y por qué? Porque en la diversidad está la riqueza. Entonces, el que uno sea católico y no lo pueda expresar por miedo porque todos son musulmanes en la agencia es un problema para la creatividad. Y esas 4 libertades... ¿Cuál era la última? Freedom to be. La libertad de ser. Esas 4 libertades yo personalmente se las cuento a todos los nuevos empleados en una inducción personal que hago cada 2 meses. Yo cada 2 meses hago una inducción personal yo durante 2 horas a todos los nuevos empleados en Bogotá y hago otra en Medellín, es decir, me hago 24 inducciones, hago 12 inducciones al año. Ahora con el coronavirus he hecho menos, porque desde marzo hasta ahora no he contratado a nadie, entonces eso me ha aliviado un poco la agenda, pero sí trato de, como cabeza de la compañía, dedicarle tiempo a que los empleados entiendan muy bien cómo es nuestra cultura y cómo vivimos la creatividad, ¿sabes? O sea, cómo tenemos que hacer para facilitar que la creatividad florezca en una compañía como la nuestra. Qué bueno, muy bueno. Muchas gracias por la generosidad con la cual lo compartiste. Me pareció excelente. Excelente. Hay una pregunta de Limbania, ¿no? Sí. Gracias, Limbania, por la pregunta. ¿La puedes leer, Borja? Dice... ¿Qué consejos daría Borja para que las cosas funcionen mejor con los equipos de trabajo dentro de empresas que apenas están entrando en lo digital? Es decir, que vienen de modelos más tradicionales. Pues no es una pregunta fácil, es una muy buena pregunta, difícil, porque tiene muchas cosas que yo creo que tiene que hacer. Una es no tener miedo, porque lo digital asusta. Y al tradicional le asusta más todavía. ¿Okay? Entonces uno no tiene que tener miedo, tiene que entender que la gente con la que se relaciona normalmente tiene los mismos miedos que uno. Claro. La diferencia está en quién los manifiesta más y quién los manifiesta menos, pero esto es como una partida de póker. El otro puede decir o hacerte querer creer que tiene 3 reyes, pero en realidad tiene 2 doses. Tiene una pareja de doses. Y la mayoría de la gente en el mundo de hoy tiene una pareja de doses a nivel digital. Por lo tanto, uno no tiene que tener miedo a enfrentarse a eso. Yo creo que eso es determinante. También creo que es determinante la curiosidad. Muchas veces uno está esperando a que le enseñen, ¿no? Oye, no, es que esta agencia, es que no me capacitan y tal. Nosotros hacemos muchas capacitaciones, pero yo siempre le digo a la gente, digo, ustedes no tienen que esperar a que nosotros les capacitemos. Nosotros tenemos gente que se mete en internet y estudia, ¿sabes? Porque
porque Internet es gratis. Néstor, ¿cómo era la evolución del ingenio? La evolución del ingenio, las bibliotecas, en el pasado, ya no me acuerdo en qué año era, Néstor, que tú contabas de esas bibliotecas. Hace mucho. Hace mucho. El tipo que decidió que el conocimiento tenía que ser para todos. Claro. Y ahí se abrió, ahí empezó el Internet, ¿no? Y todo el tema. Y sobre todo la parte de buscadores, sí. Los buscadores. Entonces, oye, pues se hizo para eso. Entonces, joder, aprovechenlo, ¿sabes? Es decir, que está ahí y es gratis. Es gratis. Por el caso es gratis. Entonces, pero muchas veces somos perezosos y queremos que venga alguien a enseñarnos, ¿no? Yo creo que serían como dos puntos así importantes. Puede haber muchos más, obviamente, pero yo creo que me quedo con esos dos. Sí, está bueno. Sí, ahí sí, nos dice Adriano, ¿no? Nos gusta a los que somos migrantes a las nuevas tecnologías. Gracias por compartir esos temas, ¿no? Bueno, ahí nos saluda David Castañeda. Y ahí tenemos, siguen los comentarios. Me gusta porque siguen, Rod, que siempre Rod está dando vueltas. Gracias por acompañarnos. Tenía mucho que no escuchaba una voz práctica y clarísima sobre la cultura organizacional. Magnífico. Es cierto. Ha sido un aporte valiosísimo. Borja es un grosso. Borja, yo lo quiero mucho. Grosso en la pintura que he cogido varios kilos, aquí con la crisis. Con la crisis, por no salir. Bueno, sí. Y tratamos de tener estas charlas que de alguna manera desmitifican las funciones de los líderes, las decisiones estratégicas, ¿no? Y bueno, cosas que a veces las pintamos de mucha solemnidad, pero al final somos personas, ¿no? Somos personas que estamos ocupando roles, bueno, gracias a la historia, gracias al esfuerzo, gracias a donde nacimos, ¿no? También no es lo mismo uno que nace... ¿En qué parte naciste de España, Borja? En la mejor, en Madrid. En Madrid, claro. Soy porteño, porteño. Entonces, no es lo mismo que alguien que le tocó vivir en un barrio con menos posibilidades, ¿no? No quiero nombrar ninguno para que nadie se ofenda. Entonces, bueno, esos son temas muy complicados, ¿no? Entonces, bueno, Borja, ya llevamos 51 minutos de charla. Tratamos de hacer nos pusimos la tarea de hacer esto en menos tiempo, tratar de reducirlos a 30 minutos, pero la verdad que invitamos a toda la gente con la cual no podemos terminar antes de la hora, ¿no? ¿Qué te gustaría decir como cierre? ¿Cuál sería tu reflexión final? ¿Qué opinas? Pues mira, yo te diría que, un poco retomando la respuesta a uno de los puntos a la pregunta de Limbania, es no tenerle miedo a las cosas, no tenerle miedo a nada. Es que el ser humano se diseñó para evolucionar y para sobrevivir. Entonces, muchas veces somos presos de nuestros propios miedos. Claro. El coronavirus no muerde, ¿sabes? Puede matar, sí, puede matar. Pero hay otras cosas que también te matan. Entonces, yo creo que muchas veces nos asustan muchas cosas, ya sea por desconocimiento, ya sea por incertidumbre, ya sea por miedos financieros. ¿Sabes? Hay una cantidad de cosas que nos influyen en los miedos, y yo creo que si uno es capaz de liberarse de los miedos, aplicar ese tema del desapego budista, ¿no? Pues uno ve la vida con otra perspectiva y se siente mucho mejor porque está forjando su propio camino, ¿sabes? Yo creo que ese sería pues, mi mayor consejo siempre en no tenerle miedo a nada. Sé que te tenés que ir a dar clases, Raúl. ¿Cuál es tu reflexión? No, me encantó la charla. La verdad que, como tú decías, Néstor, un grande, Borja, la verdad que, bueno, admiro el trabajo que estás haciendo. Creo que admiro la capacidad que tienes de comunicador también para poder plasmar en muy breve tiempo toda esta historia de talentos, de métodos y sobre todo de creación de una cultura en la cual personalmente te abnegas, digamos, todos los días, ¿no? Me encantó esto y además me encanta también el enfoque de descubrir que en ocasiones como esta, las cosas pequeñas de la vida se convierten en las más grandes. Así que esos pequeños detalles con los cuales vas trazando el camino de la excelencia
se han visto reflejados en esta charla. Muchísimas gracias, Borja. Gracias a vosotros, Raúl. Te liberamos, Raúl. Si ya tienes que salir, te liberamos. Ojalá que muchas gracias. Un gusto, Borja. Gusto verte. Así que bueno, y acá quedamos los dos, ¿no? Con mi querido Paco, quedamos acá. Bueno, me da mucho gusto que estés en Bogotá, que sé que te están tratando muy bien y que los estás tratando muy bien y que las cosas están saliendo de maravilla. Me gusta porque sos un luchador, ¿no? Sos un guerrero todoterreno y sobre todo sos un gran tipo. Creo que quedó muy claro en la charla los valores que tenés. El otro día lo tuvimos a Luis Gali, también otro gran amigo, que también un CEO de una operación que nos contaba los miles de millones de dólares que fabrican en electrónica, en pesca, y que ahora estaba metiéndose en el tema carne, y un tipo donde le estaba mostrando su humanidad, ¿no? Porque a veces lo que le cuesta mostrar a nuestros líderes latinoamericanos es la humanidad, ¿no? Parece como que todavía seguimos pensando que tenemos que mostrarnos, nos tenemos que mostrar superhombres, ¿no? Y lo único que tenemos que mostrarnos es superpersonas, ¿no? Tratar de ser genuinos con nosotros. Así que, ¿qué opinás? No, opino igual que tú. De hecho, corrimos una encuesta en toda Latinoamérica hace un mes sobre cuáles son los valores que nuestros empleados esperan de los líderes, y by far, el ganador es la empatía. Entonces, la gente no quiere líderes visionarios, mavericks, ¿sabes? No, quiere líderes empáticos, humanos, que les entiendan, que les hablen en su lenguaje, que se comuniquen con ellos, que sean transparentes, que puedan sentirse que aunque haya jerarquías en la organización, pero que pueden hablar entre iguales, y yo creo que eso pues hoy es un secreto muy importante para el éxito. No, muy bueno. Bueno, yo quería, como siempre en estas charlas, yo lo que quiero es compartir estas experiencias. No quería guardarme estar hablando con Luis, estar hablando con Borja, estar hablando con un montón de amigos que a veces tengo unas charlas maravillosas. Hoy tuve 2 charlas en la mañana que cuando estaba charlando decía, qué lástima que no podemos estar en un live y compartir esta experiencia con un montón de gente, ¿no? Así que bueno, gracias Borja por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, sos un grosso, y de cintura también, me estás diciendo. Así que, Néstor, gracias a ti. Como siempre, un placer poder compartir contigo. Felicitaciones por el programa, que es espectacular, me encanta. Y por haberlo logrado hacer, porque muchas veces uno, como espectador, llega y dice, uy, mira qué programa tan interesante. Pero, coño, poner un programa así en marcha no es fácil. Parece que sí, es como los actores, ¿no? Que uno dice, no, trabajo de actor, qué fácil el trabajo de actor. Yo me fui a tomar clases de actuación a una escuela de actuación para Hollywood, en Miami. Hice 2 clases nada más. No pude hacer más por un tema de tiempo. Pero quedé impresionado con lo duro que es y lo difícil que es el trabajo de actor. Y parece fácil. Y esto es lo mismo, ¿no? Dice, oye, aquí un live con un amigo y tal, qué fácil, ¿no? Pero hacer que esto pase, organizarlo, tener una audiencia, que el contenido sea interesante, y no una vez, sino 2, 3, 5, 6, 8, 20, 30, ¿sabes? Es muy difícil. Sí, lo que nos está pasando es que estamos teniendo muy buenas charlas y eso nos sorprende a mí y a Raúl, porque decimos, bueno, creo que eso es lo que estamos aportando, ¿no? Que se mantenga el nivel de la charla y que no tenga que depender exclusivamente de la persona que invitas, sino que crees un ambiente donde esa charla se haga natural, ¿no? Entonces, bueno, después cada uno trae lo suyo, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera la gente sienta que si participa con nosotros, lo va a pasar bien, ¿no? Pues sobre todo, y tratando de que sean preguntas, porque lo que tratamos de hacer es que sean preguntas, no tratamos de que sea demasiado aterciopelado, tratamos de tocar temas en serio, ¿no? Temas profundos, estratégicos, y bueno, pero la gente que invitamos creo que también es, a quienes invitamos creo que es una parte muy importante del éxito del programa, ¿no? Porque hay gente con la cual conseguimos que las cosas se hagan muy bien. Así que bueno, Borja, querido, si me ayudás, voy a contar un poquito lo que se viene en las próximas emisiones, ¿sí? Del espacio. Bueno, ahora vamos a tener al Tano Scarpato. Cuando yo era cliente, recién empezaba a trabajar
en marketing porque venía de la fábrica en DuPont y estaba manejando Target. El Tano era el director general creativo de Wunderman en Buenos Aires. Y la verdad que hizo cosas maravillosas. Y bueno, diseñó, por ejemplo, este formato que estamos utilizando ahora, Viernes Simple, vamos a tener a Tano. Después vamos a tener a Miguel Alegre, que es el CEO del ISDI México. El ISDI es una institución muy interesante del mundo digital. Bueno, que aparte esta semana ha tenido novedades, una inversión muy importante y un grupo muy importante a nivel mundial. Después vamos a tener un cerebro saludable con el doctor Alejandro Caride. ¿Sí? El doctor es el jefe de neurólogo, es el jefe de neurología del Hospital Alemán. Nos va a venir a contar cómo hacer para que tengamos la cabeza más flexible, más actualizada y para que nos preparemos mejor para el futuro. Así que vamos a estar a full con un montón de amigos hablando de charlas estratégicas. Así que bueno, Borja, último comentario. Ahí había puesto el teléfono en mute porque tenía aquí a Rocco ladrando, ¿sabes? Y no quería que te perturbaran. No hay problema. Nada, Néstor, no, como siempre, un gran placer estar contigo, ¿sabes? Un gran amigo, un gran intelectual, ¿sabes? Alguien pues, muy valioso siempre en todo lo que aporta, en sus comentarios, sus estrategias. La verdad que un placer y me alegra pues haber podido contribuir de forma satisfactoria a tu programa. Es un gusto. Bueno, esto es un ensayo. De a poquito va tomando forma, de a poquito va creando su propio ADN y vamos a ver en qué termina. Así bueno, gracias Borja, gracias a todos, los esperamos hoy es miércoles, el próximo viernes a las 4 de la tarde de vuelta en esto que llamamos la nueva normalidad.